La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Yo, ustedes saben, lo he jurado después del referéndum del 15 de febrero y la gran victoria popular. Porque yo estaba haciendo ya algunos planes para que dentro de 4 años comenzara a recoger las maletas y retirarme a una vida por allá lejana, en la sierra, por allá un ranchito allá arriba, o en las sabanas de Apure o de Barinas. Pero ahora que ustedes han hablado, el pueblo habló, el pueblo habló. Así que ya yo no tengo planes para hacer maleta, no hay maleta, no tengo maleta. No me voy, Chávez no se va. ¡Uá! Chávez no se va. Se queda. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos también en Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @elarado-y-el-mar. Y tenemos también una dirección electrónica, elaradoyelmar@gmail.com, para textos más largos. El teléfono para recibir sus mensajes, el 0412-977-6761. Estamos listos. Dígalo. Mensaje. Dice que gracias por subir los últimos 6 programas al canal YouTube. El Twitter lo mencionó. Está dicho. Este otro mensaje llegó al 0412-977-6761. Dice, escuché a Jagua decir 2 veces que Maduro prefirió ir al socialismo que pactar con la burguesía, que hubiera sido más fácil. Están acusando castigo y el grano les ha dado duro. Bueno, ahí está sí, el comentario de una vez. Además que eso es mentira. Eso es mentira. El pacto con el capitalismo es una cosa evidente. Y aparte no se ve el socialismo por ningún lado. Claro, y abrieron la faja y tal. Lo que han hecho es una escaramuza con este señor Mendoza y Pelucón y no sé qué. ¿Tú sabes por lo que hicieron con Mendoza? Lo multaron a la Polar, sí, en 87 millones. Sí. Mira cómo tiemblo, dice sí, Mendoza. Mendoza dijo, venden un carro y le pagan. No, y además, mira, hoy estaba escuchando Radio Nacional a la mañana, estaba escuchando el noticiero, está William ahí, y había varios testimonios recogidos en la apertura de la campaña electoral, y mucha gente hablaba del socialismo. El socialismo no lo vamos a defender, no queremos capitalismo, pero la gente estaba asociando en todos los sonidos, como 4 o 5 sonidos, al socialismo con la dádiva. Y eso es lo que ha hecho el gobierno, ha convencido a buena parte, no a toda, pero a buena parte del chavismo, de los sectores populares y demás, de que eso es el socialismo, bienes materiales. No, pero y cuando en realidad es socialdemocracia, repartir la renta, eso lo hicieron desde la famosa lata de zinc y el saco de cemento, sí, hasta nuestros días, es el repartir la renta. ¿Entiendes cómo es? Entonces, es el que reparta más. Y las banderas de este gobierno es que nosotros repartimos y hay que defender la repartición, seguiremos repartiendo, cuando la realidad es que ese modelo de repartir estalla, como estalló el 27 de febrero, y está estallando ahorita. Sí. Ya están aflorando saqueos y protestas y cierre de vías y tal. Claro, porque la repartición, la distribución de la renta es de acuerdo al sistema. El sistema capitalista distribuye el grueso para la burguesía y las migajas para los pobres. No, y está supeditado al precio del petróleo. Si los precios del petróleo suben, hay abundancia, hay bonanza.
se puede repartir un poco más. Si cae inmediatamente un pueblo que no está consciente y una dirigencia que no ha jugado su papel para educar y formar al pueblo en otros valores, inmediatamente se subordina y sale a la calle a pelear lo suyo. Por eso el compañero que envió el mensaje, es importante eso, recordar siempre aquella frase de Fidel, que no se puede crear conciencia a partir de la riqueza, sino riqueza a partir de la conciencia, o sea, al revés. Fíjate que Cuba, supuestamente, lo que tú estabas comentando ahorita, descubrió una vacuna contra el cáncer. Aparentemente, todavía no se ha confirmado. Porque el objetivo del socialismo es salvar la especie humana, aliviar sus dolores. Salvarla del cáncer del capitalismo. Mira, 2 mensajitos más. Uno de Cantaura diciendo que siguen en resistencia permanente. Y este de los que no le gustan a Toby dice: estimados revolucionarios chavistas, ustedes son la brújula que nos guía la nave a buen puerto. Dios les bendiga. Amén. Eso es mentira. Amén. Dele, Zancudo, diga sus 2 cositas que vamos con el texto de hoy. No, dele al texto. ¿Le vamos está muy bueno. ¿Al mundo real o al mundo virtual? A los dos. A los dos le damos. Dale. Humberto, texto rojo y subversivo de hoy que hemos intitulado: La revolución gana en el mundo virtual y pierde en el real. El extraordinario desarrollo de los medios de difusión y de comunicación han producido una especie de esquizofrenia social. Se ha creado un mundo virtual paralelo al mundo real. La sociedad, el hombre, vive escindido entre estos dos mundos. La mente capta las informaciones de ambos y cuando las mezcla se produce una suerte de percepción psicodélica, espejismos de la realidad. Como un cóctel de surrealidad. El surrealismo. No, pero fíjate que es importante. Esos dos mundos, digo yo, han existido siempre. Porque fíjate que a Bolívar le pasaron, es lo que Bolívar llamaba, han abusado de vuestra credulidad. Sí. Pero era el periódico, rumores. Ni ninguno de esos, quizás Hacha, el profesor de... No, pero Marx hablaba de la ideología como la falsa captación de la realidad, ¿no? Claro, como la falsa conciencia. Sí. Marx hablaba de esa ideología y hay la otra. Eso viene de Napoleón. Los ideólogos eran despreciados, pero que no imaginaron la fuerza que iban a adquirir estos medios de desinformación y de formación de otra conciencia. De no realidad. No lo intuyó Marx. No. Ponte tú que lo hayas intuido, como intuyó que el desastre con la naturaleza, pero no a estos niveles. Sí. Si Marx viniera, oye, esto es una cosa asombrosa, la destrucción de la naturaleza. Marx hablaba del naturalismo y la realidad virtual que ha construido el capitalismo. El capitalismo es una cosa horrible. Se metieron en la vida y desplazaron a la realidad. Eso hay que estudiarlo y verlo. Entonces resulta que el Canal 8 pasa una lista de las casas que han dado, el asfalto, de no sé qué y tal. Señor, ¿en qué mundo están? Que no se dan cuenta los directores de eso, los jefes del ministerio y del Ministerio de Cultura y tal, lo que nos está pasando. Ese mundo loco, esquizofrénico que está ahí, es el mundo que corresponde al final, a los últimos días de la especie, porque tú podrías decir, la naturaleza tiene tal nivel de daño que corresponde con esta locura, por eso es que no percibimos nada. Claro. La especie va a eliminarse en lo ecológico, en lo mental, en lo cultural. 1 grado de temperatura va a subir este año el planeta, en la Tierra. Eso que parece insignificante es una tragedia. Dice que si llega a 5 grados ya es aumento, ya es... Pero no hay que preocuparse porque el gobierno va a sacar la mayoría en la asamblea la oposición. Entonces, ¿qué importa? El mundo se acabe. Sí. Ese es el pensamiento virtual. No, eso no aparece en la realidad. Pero mientras en esa locura, todavía con los que mantienen la tesis del desarrollo de las fuerzas productivas, no se dan cuenta, no se percatan de que toda esa tesis bajo el sistema capitalista burgués nos lleva paso a paso a la extinción de la especie humana. Se ha perdido el criterio de veracidad. La realidad cedió el trono a la virtualidad. Cuando la realidad impugna a la virtualidad,
Esta se defiende aplicando el principio central de su vida. Lo que no se informa no existe, de lo que no se habla no pasó. Muchas veces, la información del mundo virtual prevalece sobre la realidad. En esas condiciones no es la realidad la última palabra. La verdad se decide en el mismo mundo virtual. Los medios dicen algo y son ellos mismos la prueba de lo dicho. Aquella máxima de una mentira repetida 1000 veces se hace verdad es cambiada por "eso es mentira". Con esta frasecilla se oculta cualquier verdad. Falsificaron el plan de la patria. Eso es mentira. Y resuelto el problema. ¿Sabes que me acuerdo yo que, haciendo un ejemplo de eso del mundo virtual, cuando estaba en pleno Caracazo, la socialdemocracia gobernante, o sea, los adecos querían vivir en un mundo virtual, y el que se escapó el que salió con la realidad fue el ministro aquel, Izaguirre, que salió en pleno, no aguantó, y Alejandro, y se cayó y salió de... Sí. No puedo decir. Claro, la realidad los golpeó. Esas son las pugnas entre los dos mundos. Pero así pasó en abril. En abril trataron de llevar la población al mundo virtual durante unas horas, que eran aquellas comiquitas y tal, y después inventaron, hasta un premio se ganaron. Sí, la construcción, el premio Rey de España. La construcción de un campo de batalla que no existió, o sea, por lo menos que no existió como ellos lo contaron. No los existió, crímenes de los chavistas del Puente Llaguno. Entonces tuvo que venir aquel muchacho, ¿cómo se llama? Más nunca apareció. Ángel Palacios. Y les dio ese mamonazo, pero en el mundo virtual. Sí. En el mismo mundo virtual les demostró aquello y tal. Pero eso quedó así, el premio quedó. Sí. Que hubo una masacre después de Llaguno quedó, todas esas cosas quedan como verdad del mundo virtual. ¿Entienden cómo es? Sí, sí. Entonces, ese es el motivo central de la columna. Esa esquizofrenia del predominio del mundo virtual acompaña el deterioro de la naturaleza y acompaña, chicos, el vaciado del ser humano. Pero es que el capitalismo, en su demencia virtual, arrastra a la humanidad hacia un despeñadero real. A pesar de que está consciente de esa realidad, porque fíjate, ellos están supuestamente estudiando el problema climático y buscando soluciones, pero su esquizofrenia y su ansiedad de obtener mayores ganancias y riquezas lo lleva a no tener razonamiento para reflexionar. Todo es culpa del Photoshop. Son, ¿cuánto? 30 años ya de photoshopeo. Y de esos marxistas el único que vio eso fue Walter Benjamin, que dijo que la alienación la producirían los medios, la reproducción mecánica. La sociedad fue despojada de sus raíces con la realidad. El hombre, vaciado de su condición natural, se convierte en una imagen que deambula en la virtualidad. Ya no existe separado de ella. La virtualidad lo dirige. Su mundo interior, espiritual, es sustituido por lo virtual. Sin los medios, sin televisión ni internet, sin el celular, es solo una cáscara de humano. Ahora carece de alma propia. Así vive. Así le conducen las más importantes decisiones de su vida. Pero fíjate que eso es un tema, por supuesto, ahí no ni siquiera se toca a profundidad, sino se asoma el tema, pero es un territorio para psiquiatras y psicólogos y filósofos estudiar eso. Fíjate, el Twitter, pues, hay muchachas que se han suicidado por el Twitter. Sí. Y hay gobernantes que sustituyen la lucha política real por la lucha en Twitter y creen que eso cambia mundos. No han cambiado ministros por Twitter, pues. Sí, no, por eso digo. Y nombrado por Twitter. O sea, una cosa es dar la batalla, como planteaba Chávez, que fue quien inauguró el Chávez Candanga, dar la batalla en el mundo virtual como parte de una batalla, y otra cosa es creer que ahí se da la batalla principal. Entonces destituís ministros por Twitter, escribís 15 a 20 Twitter por día como si no tuviera cosas que hacer, ¿no? En la realidad. Y hasta respuesta al Departamento de Estado se le han dado vía Twitter. Es una cuestión delicada. Ellos sacan un comunicado y llegan y por Twitter le responden al imperio. Pero vamos a avanzar, que nos falta, tenemos que llegar al nudo actual de la columna, estamos demasiado teóricos todavía, dele. En las elecciones, el voto que elige el rumbo de la sociedad
se decide en el universo creado. La propaganda, su calidad, su volumen, garantiza los triunfos. La realidad es secundaria. La gente decide irse del país porque la ficción decidió que afuera es el paraíso. La fantasía dirige la vida, que se come, se bebe y consume. Y si no hay cómo obedecer al Dios virtual, entonces viene la angustia, el desasosiego, pero no importa. En la no realidad hay pastillas y drogas para eso. En el gobierno, lo virtual es como un virus, una enfermedad que se une a la enfermedad propia del poder. Ahora, los gobernantes tienen en sus manos la posibilidad de hacer y deshacer casi a voluntad. Ese poder sin control puede enfermarlos, elevarlos más allá de la realidad y desde allá pretender gobernar un país que no existe. Se convierten entonces en un gobierno de fantasía, en un videojuego. Ahora aparecen síntomas de esa enfermedad. El gobierno se rige por los más básicos principios del mundo virtual. Claro que es un mal aprendiz. Se le ven las costuras. En esa pelea, en el mundo paralelo, los capitalistas son expertos. El gobierno solo esgrime armas elementales. Expertos y masificaron el miedo, porque en el fondo lo que buscan es eso. En la época de la esclavitud era la sayona. Hoy en día, a través de la realidad virtual, te manifiestan, te crean el miedo en la sociedad para que no dé respuesta a sus males de una manera consciente. O sea, masificaron los instrumentos para generar lo mismo que les dio resultado toda la vida. Los instrumentos los y la espiritualidad del miedo atraparon a las sociedades en el terror del miedo. Aunque la sayona sigue dando miedo. Esa es una parte del asunto, pero una parte pequeña. Parece, ¿verdad? Se sugiere que es una esquizofrenia que va mucho más allá, de un descontrol completo de la mente. Eso que habla al principio de psicodélico, una mezcla de realidad y virtualidad. Alguien recordaba, no me acuerdo, creo que era Zancudo, antes de empezar el programa, aquellos muñequitos virtuales, ¿se acuerdan que para niños que les daban de comer? Se hicieron en Japón, los Tamagotchi se llamaban. Ajá. Entonces uno les daban de comer, tenían fiebre, le bajaban la fiebre, pero resulta que se empezaron o sea, si no le dabas de comer, el muñeco dejaba de funcionar, o sea, virtualmente se moría. Dejaba de vivir. Y fue terrible la angustia que se generó en muchos de los niños japoneses. Claro, pero eso no, del mundo entero. Uh-huh. Eso es un niño de pecho comparado con lo que está pasando y con lo que es posible. Fíjate que esas cosas se inician con el monopolio. Sí, claro. ¿Te acuerdas del monopolio que uno jugaba? Entonces, compro 3 hoteles y 4 edificios. El tipo se sentía un magnate. Un magnate. Y había unos billeticos y tal vez. Sí. Pero eso comparado con un juego, con un Nintendo o de estas cosas que hay ahora, ¿verdad? Hay fíjate tú, que son simbólicos, Humberto, usted que estudia eso. Hay unas cuestiones que tú te pones en las manos y en la pantalla sale un muñequito que tú mueves, que juega y hace ejercicio y que baila. eres tú, pues. Eres tú, pero adentro hay un puente ya entre la virtualidad y la realidad. Claro, sin duda. Imagínate tú. Eso va mucho más allá de cualquier cosa psicológica que antes hubiera sucedido. Y que coincidió además con el cambio de una cultura verbal a visual. También. Claro. Sí, hay gente que se enamoran de la chica de la novela y todo eso. Sí. No, y otra cosa allí, que todavía aquí pues, tenemos la oportunidad de ver esa diferencia entre los dos mundos, porque estamos en la periferia del imperio, pero allá la gente, en el imperio, la gente está totalmente embriagada, narcotizada, sí, por la no realidad. Pero tú no pueden diferenciarla. Tú no viste que uno se confundió con Batman y tal y llegó a matar a la gente en un cine, ¿fue? Sí. Ahora, el caso más emblemático o paradigmático de eso es el de la plaza esa que montaron como que si era Libia. La Plaza Verde de Libia, de Trípoli. Ajá. Hicieron una mise en scène, una puesta en escena perfecta, se pasó por televisión y eso justificó el escoñetamiento de Libia. Uh-huh. ¿Y por qué usted dice esa palabra? Eso fue lo que quedó. El tipo de, ¿cómo se llama la radio que tiene a este prensado? Roberto. Mire, dele a la negrita que se nos está yendo el tiempo, vamos. Un caso patético y patente es el de los familiares de Cilia Flores,
le aplican la ley de la ignorancia. Piensan que si no hablamos de eso, ya vendrá otro escándalo que lo lleve al olvido. Si no hablamos, no existe. Pero ven acá, ahí dice, pero ¿por qué antes dijeron que no sabíamos si eran familiares o no? Y ahora decimos familiares, porque han pasado casi 10 días y los afectados no dicen que no son. Sí. Oye, tiene que decir, mire, este hombre yo no conozco este pescado. Esa es la primera defensa. Mira, yo estaba viendo a Mario Silva, estuve a punto de escribirle. Todo muy bien lo que decía Mario, y todo lo que decía es verdad sobre quiénes son los que montaron la campaña, que seguro es una operación, nosotros lo dijimos en un texto. Pero si vos te pones a disputarle al enemigo en criterios de verdad o mentira, de bodrio, para poner en las palabras de Mario, y de periodismo, lo primero que tenés que decir es, ¿esos muchachos son o no son? ¿Están presos o no están presos? Listo. Si vos decís nada más eso, le desmontaste la campaña. Porque la noticia, aparte de que hay unos familiares de Cilia Flores que están presos en Estados Unidos. Cálmate, que no está en el debate. Mira, el problema es el siguiente. Lo que usa Mario, ya lo usaban los griegos. Es una falacia. Sofisma. Es un sofisma barato. Señor, eso se llama argumento ad hominem. Hay el cuento famoso en eso, de que llegó un negro a cambiar un cheque falso en la taquilla y el tipo de la taquilla le dice que no puede, pues. Entonces dice, porque tú eres racista y tal. Bueno, el tipo puede ser racista, pero el cheque está malo. Eso es argumento ad hominem. Él está hablando de que estos son unos tipos... Castocando, Bocaranda, Ravel... Claro, que no son dignos de ningún crédito y tal, pero ¿es verdad o es mentira? Lo que se está diciendo. Ellos son así, está bien, nadie nos va a defender, menos nosotros. Pero ¿son familiares o no son? ¿Estaban en Haití o no estaban? ¿Tienen un yate o no lo tienen? Eso es lo que tienes que ver. Si te vas a meter a disputar en ese escenario. Cállate. Bueno, remate, Humberto. Sin embargo, todavía el mundo real al final decide. Así pasó con Chávez. Lo tuvieron mucho tiempo vetado en los medios, en el mundo paralelo. Pensaban que no existía. Pero un día ganó las elecciones. ¡Cero! Está la Sayona ahí, ¿lo escuchas? Bueno, dale, Humberto, estamos tardísimos. Bueno, antes de correr, tírale 2 piedras a la oligarquía, vamos. Maluca, con tu photoshopeo no me vas a engañar, te tengo desmontada con mis hackers. La escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.